Gracias, Señor Jesucristo, con ustedes, hermanos y hermanas. Tomen asiento, hermano, gracias. Dando gracias a Dios, hermanos, por encontrarnos nuevamente reunidos, aunque sábado a sábado siempre estamos prácticamente los mismos, pero solo Dios sabe y conoce todas nuestras intenciones, hermanos. Solo Dios conoce nuestras postrimerías y Dios conoce prácticamente las intenciones de cada uno de nosotros. Tan es así, hermanos, de que solamente nos cabe dar gracias a Dios, hermanos, por la vida, la salud que siempre Él nos concede. Aunque a veces nos encontramos un poco endurecidos, a veces nos encontramos un tanto contritos, estamos un poco, digamos, con alguna congoja quizás por ciertas circunstancias que en la vida siempre nos depara. Pero, hermanos, tenemos un Dios al cual nosotros tenemos que demandar toda nuestra solicitud. Tenemos un Dios para pedirle muchas cosas. Por eso dice el Señor, hasta hoy no me habéis pedido nada, dice el Señor. ¿Ve? Por eso dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Ve? Pero hasta hoy, estos días, hermanos, quizás por nuestro corazón endurecido, quizás por un poco de duda todavía, es que no podemos, hermanos, someternos de pleno, de lleno a Dios. Pero va a llegar ese día, hermanos, va a llegar ese día en que con una sola palabra que nosotros hagamos a Dios o demandemos a Dios, y Dios dice, se va a cumplir. Pero eso, hermanos, depende de cada uno de nosotros, depende del corazón de cada persona, de cada creyente. ¿Ve? Porque Dios nos ha rescatado del pecado. ¿Para qué? Para que vivamos una vida santa, una vida, digamos, admirable delante de la gente que no conoce a Dios. Porque si nosotros nos juntamos en estos momentos como creyentes en Dios y nos juntamos con la gente del mundo, va a haber una gran diferencia. ¿Ve? Y prácticamente el mundo no nos va a aceptar. No nos va a aceptar. ¿Por qué? Porque nosotros servimos a un Dios, el único Dios omnipotente. En cambio ellos, la gente no. La gente está sumido en su idolatría, en sus ideas, en su propio criterio. ¿Ve? Por eso, hermanos, a veces nos hacen algunas preguntas. Y yo también le voy a hacer la misma pregunta. El hermano Richard Argomedo. Yo le pregunto, ¿Jesús o Jesucristo es el mismo Dios Padre? Yo le pregunto. ¿Cómo lo sustenta? ¿Con qué versículo? ¿Cómo lo sustenta? Yo que fuera un inconverso, ¿cómo me hace entender que es el mismo Dios? Tendría que ser, claro, tendría que ser de acuerdo a la lectura, ¿no? De acuerdo a la escritura. Porque prácticamente, hermanos, tome asiento, hermano, porque bien sabemos que si nosotros, miren, si nosotros le predicamos a la gente que no conoce, no nos va a oír. ¿Por qué no nos oye? Porque nosotros somos de Dios, porque nosotros somos nacidos de Dios. Nosotros servimos a Dios y ellos no sirven a Dios, por eso que no nos escuchan. Y otra forma, digamos, no les conviene, porque ellos siempre van a estar sumidos en sus ideas, en lo que ellos conocieron o lo hicieron conocer, lo hicieron saber. Así como nosotros antes nos hicieron saber que el catecismo, que el Santo Rosario y muchas cosas. ¿Es así o no, hermanos?
Yo estoy seguro de que aquí varios han escuchado de eso, pero viendo la realidad al fondo de estas cosas, hermanos, no es conforme nos dijeron. ¿Ve? Por eso, hermanos, vamos a ver que estas cosas ya estaban predestinadas desde mucho antes. Miren, hermanos, y esto hablaba de Cristo, ¿ah? A ver, vamos a ver si es cierto, ¿ah? Isaías, capítulo 9, verso 6. Isaías, capítulo 9, verso 6. Dice así, porque un niño nos es nacido. Miren, hermanos, vamos a ir entendiendo, ¿ah? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Miren, hay que ir entendiendo esas palabras, ¿ah? Parte por parte. Hijo nos es nacido, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Miren, hermanos, ¿no? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miren, hermanos, ¿eh? Estamos viendo, por eso hay que analizarlo parte por parte, que todo esto ya estaba predestinado desde aquellos tiempos de los profetas ya. Miren, hermanos, ¿eh? Este niño, ¿cómo será llamado? En sí, ¿cómo será llamado? En el, digamos, dice, se llamará su nombre admirable. Admirable es algo que nadie lo puede refutar, nadie lo puede prácticamente contradecir. Es algo, ¿no? Es algo súbito que nadie puede ya prácticamente soportar esas cosas. Ahora, consejero, para eso está puesto, para aconsejar al pueblo que tenía que nacer, al pueblo que tenía que levantarse para estos tiempos. Ahora, dice, Dios fuerte. Entonces la pregunta que me hicieron fue, ¿Jesús es el mismo Dios? Me preguntaron. Entonces la respuesta está ahí. Ya no quiere explicación, digamos ya. Miren, repito, porque un niño nos es nacido, uno, hijo nos es dado. Ahora, ¿con qué viene? Dice, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Entonces, prácticamente la respuesta está ahí. Jesús es el mismo Dios. Ahora, ¿y este Dios cómo vendrá? Libro de Isaías mismo, capítulo 35, versículo 4. Dice así. A ver, pase la lectura ahora. No le quito su voluntad. 35, 4. Ya, paso lectura. Decir a los de corazón apocado, o digamos a los de corazón reducido, a los que no creen, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios, miren hermanos, hay que entender, he aquí que vuestro Dios viene con retribución. ¿Qué quiere decir retribución? Quiere decir pago, gratificación, remuneración. Ahora, dice con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Ahí está, ¿ve? Prácticamente son textos que ya no requieren explicación, porque la pregunta está ahí, ¿no? Le preguntan, ¿Cristo es el mismo Dios? Entonces la pregunta está ahí, la respuesta está ahí. Él es Dios. Ahora, hermanos, miren, ve. No solamente
en aquellos tiempos, sino que en el libro de San Mateo, ya en el Nuevo Testamento, ya lo está ratificando. Libro de San Mateo, capítulo 1, verso 23. Capítulo 1, verso 23. Nos dice así, miren, ve, ahora sí ya viene ya. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Miren lo que al tiempo en el libro de Isaías, el profeta Isaías ya predestinaba que tenía que darnos un hijo. Por eso dice, hijo nos es dado y el principado sobre sus hombros. Ahora en el libro de Mateo ya lo ratifica. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces, prácticamente estamos viendo ya, miren, estamos viendo ya la respuesta de esa pregunta. Ese niño dice que tenía que llamarse Emmanuel, quería decir de que Dios está con nosotros. ¿Ve? Ahora, hermanos, por eso, ¿qué nos dijo el Señor Jesús? Miren, ahora vamos a ver. Libro de San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14, versículo 1, 7, 8 y 9. En el 1 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creer también en mí. Miren, hermanos, ¿quién lo está diciendo? ¿Quién lo está diciendo? ¿El apóstol Pablo, Santiago, Marcos? ¿Quién lo está diciendo? Es el mismo Jesús. Miren, repito, no se turbe vuestro corazón, o digamos, nuestro corazón no se vaya a sorprender. No se vaya a sorprender. Dice, creer en Dios, creer también en mí. ¿Ve? Así es, hermanos. Ahora el 7 nos dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero ¿qué pasó, hermano, con un apóstol? Felipe. ¿Qué es lo que le dijo? ¿Qué es lo que le respondió? Le dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Ve? Prácticamente como quien decir, muéstranos a Dios y me conformo y te creo. ¿Ve? Porque Felipe aún dudaba. ¿Qué le responde Jesús? Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ven, hermanos, a veces es para confundirnos, a veces no creemos. A veces nos hacen esa pregunta y si no podemos sustentar esa pregunta, vamos a quedar mal. Por eso, hermanos, les repito nuevamente, Cristo, Jesús, es el mismo Dios, el mismo Padre. El 10 dice, ¿no crees que yo soy el Padre, que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Ve? Prácticamente 2 en 1. Prácticamente el Padre es el Hijo y el Hijo es igual al Padre. ¿Ve? Prácticamente, hermanos, para estos versículos ya no quieren interpretación, digamos, más extensa ya, porque ahí lo dice todo bien claro. Como quien dice, no, suficiente para muestra un botón.
¿Ve? Es para darnos cuenta, hermanos. Ahora miren, ¿de dónde tenía que venir este Hijo de Dios? Veamos, libro de Romanos, capítulo 9, versículo 5. Miren, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Miren, por eso dije que este ya había sido prácticamente vaticinado o profetizado desde mucho antes de los profetas, en el tiempo de los patriarcas. ¿Ve? Por eso, según la carne, por eso María lo concibió y vino a mostrarse al mundo en carne. ¿Ve? Porque ¿qué pasaría, hermanos, si Dios descendiera así como es? ¿Cree que nosotros lo íbamos a soportar? ¿Usted cree que con ese resplandor que tiene Dios vamos a poder mirarlo? Si apenas cuando hay un foco, digamos, un foco LED, queremos mirarlo directo, no podemos. ¿Y cuánto más, hermanos, si Dios hubiera manifestado así como es, lo hubiéramos podido soportar? Nada, hermano. Por eso Él vino engendrado por una mujer. Vino a nacer por medio de una mujer, para mostrarse al mundo, para que esté junto con nosotros. ¿Ve? Por eso los milagros que Él hacía era por medio del Espíritu Santo, de que moraba en Él, porque Dios estaba en Él. ¿Ve? Bien, ahora, hermanos, con último versículo, vamos a ver, ¿cómo fue manifestado? 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Nos dice así: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Capítulo 3, versículo 16. Repito, indiscutiblemente es algo que ya no se puede discutir, es algo que ya prácticamente ya no hay ninguna conversación opuesta ya. Dice, grande es el misterio de la piedad, la benignidad, la bondad de Dios. Dios fue manifestado en carne. Mírenme, nuevamente está explicando que Dios fue manifestado en carne. ¿Y cuál fue su Hijo? Jesucristo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque como dije ya antes, Dios no podía mostrarse, bajar del cielo directamente para que esté con nosotros. No podía, porque nosotros somos terrenales, nosotros somos carnales, nosotros somos pecadores. Y Dios no podía venir y morar con nosotros así de frente. Por eso que fue enviado su Hijo en forma de un hombre, para que se mostrase al mundo, para que esté con nosotros, para que nos instruyera, como si fuera Él mismo Dios. Ahora dice, justificado en el Espíritu. ¿Ve? Por eso, hermanos, nosotros los que creemos, nosotros venimos a justificar la presencia de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu. Por eso, hermano, cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, cuando creemos en el Evangelio, ¿qué es lo que pasa? Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1:13. Desde que creíste, oíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿Ve? Por eso, hermanos, prácticamente esto es un eslabón, es una cadena que no tiene fin.
Si nosotros no podemos hablar día, noche, hora tras hora, pero esto no tiene fin, hermano, porque un punto de inicio no tiene un final, es infinito la palabra del Señor. Por eso, hermanos, hay que tomarle sentido a estas cositas, porque va a pasar entre nosotros, ¿eh? Les repito, va a suceder, nos van a preguntar: oye, hermanito, hermano israelita, y quiero que me contestes una preguntita. ¿Jesús es Dios? Ahora, si no estamos preparados, ¿qué le vamos a decir? Sí, creo que es Dios. ¿Y dónde dice? Bueno, en la Biblia dice, pero así me han dicho. Pero ¿cómo lo sustentamos? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo convenzo yo? Así con palabras nadie va a creer. ¿Ve? Porque dice la Escritura: el simple cree a todo lo que le dicen. Así dice Proverbios: el simple cree a todo lo que le dicen, mas el avisado entiende sus pasos. ¿Ve? Por eso, hermanos, hay muchos que han caído, han tropezado en estas cosas. Ahora dice: visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. ¿Ve? Prácticamente Cristo fue predicado en ese tiempo. Se predijo de Cristo, de la venida de Jesús, muchas cosas, sus milagros, todo. Y ya cuando Él falleció, fue crucificado, fue recibido en gloria, arriba en el cielo. Prácticamente, o sea que volvió, Dios nuevamente volvió a su trono. ¿Ve? Dejó el cuerpo material y volvió su espíritu al Dios mismo. ¿Ve? Así es, hermanos, porque si no era así, nosotros no íbamos prácticamente a creer en las cosas, en los misterios que Jesús nos mostraba en esos tiempos. Por eso dice: ha sido justificado por el Espíritu. Es por eso que nosotros también testificamos por medio del Espíritu. Porque si no tuviéramos el Espíritu, tampoco testificáramos, tampoco justificaríamos la venida del Señor. Tampoco dijéramos que Dios no existe, pero porque tenemos el Espíritu, testificamos y lo justificamos de que Dios existe. Amén, hermanos. Amén. Entonces, hasta aquí es, digamos, unos cuantos versículos nada más, porque siempre me gusta decirles así: hay que escudriñar, no nos quedemos ahí. Hay que escudriñar, como dice la palabra, un poquito aquí, un poquito allá. ¿Ve? No nos conformemos con lo que nos dicen, no nos conformemos, pero hay que ver, hermanos, que yo no les digo por mi propia idea, sino que estamos viendo la Biblia, o no estamos viendo los versículos. Amén, la Biblia es lo que les dice. Por eso, hermanos, a esa pregunta ya no queda más explicación ya. Ya quedamos convencidos de que Cristo es el mismo Dios Padre y que estuvo con nosotros andando, porque Dios no podía manifestarse directamente con nosotros, porque no lo íbamos a soportar. Si aquí nomás, hermanos, miren, cuando hay a veces en un, digamos así, un corral, cuando un animal se ensucia demasiado, uno no lo soporta. Uno no lo soporta. ¿Por qué? Porque es algo nauseabundo, algo que no se puede respirar, digamos así. ¿Qué es lo que hacemos? Salimos ahí mismo corriendo. ¿Ve? Es así, hermanos, miren. Dios no se puede mostrar directamente a la persona, ya le dije porque no podemos soportar, no lo podemos soportar, todo ese resplandor que Él tiene. Bien, hermanos, hasta aquí nada más, el tiempo nos ganó y espero de que Dios les haga conocer poco a poco también su entendimiento, para que así podamos escudriñar la Escritura. La gracia del Señor Jesucristo con ustedes, hermanos y hermanas. Amén, hermano.